La inestabilidad social y política que vive Nicaragua podría empujar a la región centroamericana a una crisis o desencadenar situaciones inesperadas. La respuesta a esta y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Este día se nos planta hacer un análisis a profundidad sobre lo que está ocurriendo en Managua, en Nicaragua en general, la situación sociopolítica de este país. Y vamos a entrar de inmediato a hacer un enlace vía Skype con Carlos Fernando Chamorro, director de Esta Semana y también director de El Confidencial de Nicaragua. Buenas noches, Carlos Fernando. Es un gusto que dediques un poco, algunos minutos de tu tiempo esta noche para poder conversar y que en nuestro país, en El Salvador, conozcamos lo que está ocurriendo en Nicaragua. A lo mejor tener una introducción así rápida de la situación, porque lo que tenemos a nivel internacional, lo que conocemos acá en nuestro país, obviamente es esta espiral de violencia que se ha incrementado, mientras desde el gobierno se sigue hablando de paz y diálogo y se sugiere en algún momento determinado que esto más es una estrategia para enfriar las calles en Nicaragua. Pero bueno, tus primeras apreciaciones, Carlos Fernando. Buenas noches. Gracias, William. Buenas noches. Bueno, el sábado el presidente Ortega, en mi opinión, hundió los puentes y sus naves en relación a la posibilidad de una negociación con la rebelión cívica. Ortega dijo que no está dispuesto a ir a elecciones anticipadas, que no acepta renunciar. Acusó al pueblo que está pidiendo su renuncia después de una matanza que ha cobrado la vida de más de 270 personas de golpista. Ese es su argumento. Y dijo, bueno, vamos a ir a elecciones de acuerdo a la Constitución. Eso es en el año 2021. Nicaragua no soporta esa posibilidad porque prácticamente Ortega no está ya habilitado para gobernar. La gente está pidiendo que renuncie, otros quieren reformas políticas, y después de ese discurso él lanzó un ataque brutal contra las ciudades de Diriamba y Jinotepe. Hubo 14 muertos, más allá de los 250, 260 que están acumulados, y el día de hoy los obispos de la Iglesia Católica, que son los mediadores del diálogo, junto con el nuncio apostólico, fueron a estos pueblos, a la iglesia basílica de Diriamba, donde se encontraban personas refugiadas, y fueron simplemente a mediar, a ayudarlos a sacarlos de la iglesia, y fueron agredidos por turbas, por grupos paramilitares de Ortega. Golpearon e hirieron al obispo Silvio José Báez, atacaron al monseñor Miguel Mántica, asaltaron periodistas, al camarógrafo de Esta Semana le robaron la cámara, lo golpearon, lo vapulearon, y a otros 3 o 4 camarógrafos. Esto no fue un hecho casual, no son fuerzas anárquicas, es una cosa dirigida por el gobierno. A mediodía la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que ella esperaba que el nuncio entendiera que esa era una forma de la gente de expresar sus sentimientos cristianos. En resumen, estamos en una etapa de polarización extrema en la cual pareciera que Ortega está apostando a bañar en sangre el país y a restablecer lo que él llama una pacificación que sin embargo no le va a permitir seguir gobernando Nicaragua. Sí, Carlos Fernando, ¿cómo se combina la presión interna con las medidas adoptadas por otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha adoptado la ley Magnitsky y hay sanciones a 3 integrantes del círculo íntimo de Daniel Ortega. Entonces, lo que viene de inmediato es, ¿la salida de Daniel Ortega es un punto de negociación o no hay negociación sobre si él debe continuar o simplemente debe salir del poder? Mira, las sanciones son punitivas. Como has dicho, afectaron a 3 personas del círculo íntimo de Ortega, a un jefe de facto de la policía, que además es su consuegro, al jefe de las fuerzas paramilitares, que es el secretario de la alcaldía y también el secretario de organización del partido,
y al operador económico de los petrodólares y la corrupción, que se llama Francisco Chico López, el vicepresidente de Albaniza. Esas sanciones deberían tener un efecto a lo interno del régimen, todavía no se sabe hasta dónde van a llegar, pero creo que la presión internacional está enfocada principalmente alrededor de la OEA y al tema de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe demoledor sobre la matanza que ha ocurrido en Nicaragua, demanda que cese la represión, demanda que desarmen y desmantelen a los paramilitares. Sin embargo, el gobierno únicamente aceptó que venga a Nicaragua una comisión a investigar estos crímenes, que va a tomar 6 meses. Sí. Ahora bien, el miércoles debo entender que se debate en el Consejo Permanente de la OEA una resolución sobre las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo podría ser esa votación por parte de Centroamérica? Y esto me lleva entonces, Carlos Fernando, a preguntar cómo has visto tú como periodista las posiciones de los países centroamericanos respecto de lo que está ocurriendo entonces en Nicaragua. Mira, William, yo tengo que decir en primer lugar que creo que la comunidad internacional en general, más allá de Centroamérica, no ha reaccionado con el humanismo, con la sensibilidad y con la beligerancia que debería de hacerlo frente a una matanza de esta envergadura, excepto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunas declaraciones de la OEA, de la ONU, no se ha producido una respuesta a la altura de estos acontecimientos. Y en relación al miércoles, hasta donde yo entiendo, hubo un intento de presentar una resolución sobre Nicaragua. No estamos seguros ni siquiera si se va a presentar. Lo que dicen fuentes diplomáticas es que no existen los 18 votos para apoyar esa resolución, respaldando el informe de la CIDH y condenando la matanza. Y desafortunadamente tengo que decir que dentro de los votos que no están apoyando al pueblo de Nicaragua masacrado está el del gobierno del FMLN, El Salvador, y el de los gobiernos de Honduras y Guatemala. No sé en el caso de Honduras y Guatemala, aparentemente se abstienen o no se atreven a votar. En el caso de El Salvador, yo tengo que decir como nicaragüense que me da una vergüenza que un gobierno de izquierda que debería defender los derechos humanos y los derechos sociales, más allá de las ideologías, no tenga el reconocimiento de que Daniel Ortega representa una dictadura familiar que está masacrando al pueblo de Nicaragua. Sí, yo esperaría que El Salvador, que Guatemala y Honduras se sumen a la gestión de Costa Rica para apoyar a Nicaragua, al pueblo nicaragüense en la OEA este miércoles. Carlos Fernando, hasta este momento, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado la Fuerza Armada allí en Nicaragua? Un papel un poco ambiguo, en sentido que ellos dicen, bueno, nosotros no vamos a reprimir al pueblo, no estamos interviniendo en el conflicto, esperamos que el diálogo dé resultado, pero al mismo tiempo el presidente Ortega ha organizado un ejército paralelo, el ejército de las fuerzas paramilitares. Y la Constitución de Nicaragua es clara en eso. No puede haber ninguna otra fuerza armada que la que establece la ley y la Constitución. Es decir, mira, los militares en Nicaragua han arrasado con algunos grupos armados que se han organizado en las zonas rurales y en el norte del país, alegando que son delincuentes, que son marihuaneros y narcotraficantes. Algunos de ellos tienen motivaciones políticas, pero el ejército los arrasó. ¿Por qué no hace lo mismo con los paramilitares? Bueno, porque son de Ortega. Y porque desafortunadamente este ejército y su comandante en jefe, el general Julio César Avilés, se plegó a la política caudillista de Ortega y partidizó la institución. Entonces, el ejército está en entredicho. Nosotros esperamos que en el momento definitivo, en el momento crucial, el ejército de Nicaragua juegue un rol decisivo para ayudar a la estabilización del país. En este momento, sí, no lo está haciendo y está teniendo un papel de complicidad con el presidente Ortega. Un par de preguntas rápidas. ¿De qué va a depender entonces la solución a la crisis en Nicaragua? ¿De más presión internacional o tiene que ser esto combinado? ¿Más presión internacional más la presión interna? Las dos cosas. Esta no es una guerra civil. Esta no es una insurrección armada como la del 79 que derrocó a la dictadura de Somoza. ¿Cómo puede triunfar el pueblo cuando el pueblo no tiene un ejército? Solamente cuando se logre que los que están reprimiendo se persuadan que no pueden seguir matando gente. Es decir, aquí tenemos que llegar a un punto en que la Policía Nacional se eche para atrás y no pueda seguir reprimiendo. Y eso solo puede ser posible con más presión cívica, huelga general, tranque, paro ciudadano, diferentes formas de protesta, deserciones en la policía y por supuesto la presión internacional, que es fundamental. Las dos cosas unidas tienen que contribuir a aislar a Daniel Ortega más de lo que ya está.
Ahora, solo para cerrar entonces, hay una particularidad en lo que está ocurriendo en Nicaragua y cómo lo vemos desde fuera, y es que los jóvenes que se empoderaron de este movimiento rebasaron a la clase política de ese país. Pero aquí siempre hay una pregunta, es ¿quién podría liderar entonces, Carlos Fernando, o conducir la transición que se pueda generar ahí en Nicaragua? Mira, los jóvenes universitarios fueron la llama que encendió la pradera de Nicaragua, pero no son los únicos. Aquí se unió un movimiento campesino organizado, aquí se unió el pueblo autoconvocado de las diferentes ciudades, de manera que lo que hay en este momento es un movimiento que no tiene una organización política que lo conduzca, que no tiene un líder, no hay una sola persona, ni siquiera se pueden identificar con claridad quiénes son los líderes. Por ahora es eso, se resume en lo que se llama la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue convocada por los obispos para el diálogo nacional, y ahí están integradas las organizaciones de los jóvenes universitarios, de los campesinos, de las organizaciones de la sociedad civil y también de los empresarios, que hasta hace 3 meses eran los grandes aliados de Ortega y ahora afortunadamente reconocieron que su alianza, que su política había sido un grave error, un error histórico, y están hoy también formando parte de esta oposición en contra de esta dictadura, que es una dictadura familiar. Aquí lo que está en juego ni siquiera es el Frente Sandinista ni el futuro del sandinismo, es la familia Ortega Murillo, que vació de contenido político al Frente Sandinista. Y yo sinceramente espero que en el sandinismo también surjan fuerzas importantes que ayuden, que faciliten la salida de Ortega sin mayor derramamiento de sangre. Si los sandinistas que hoy apoyan a Ortega por diferentes formas de compromiso no se suman a este esfuerzo, va a ser más difícil, o mejor dicho, se va a prolongar más la posibilidad de terminar con esta agresión. Excelente, se nos ha agotado el tiempo. Carlos Fernando, gracias infinitas por haber participado esta noche y hacer tiempo y darnos algunas impresiones de la situación. Esperamos desde luego, desde acá de 8 en punto, que les vaya mejor a ustedes en esa situación que están viviendo. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias, William, buenas noches. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Vieron entonces el inicio, estuvo con nosotros vía Skype Carlos Fernando Chamorro, connotado periodista nicaragüense, director del Confidencial, y ahora en estudio nos acompaña Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores en nuestro país. Eduardo, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, William, muy gentil por invitarnos y encantado de estar aquí con tu teleaudiencia. Perfecto, también agradecemos a Álvaro Sevilla del Comité de Solidaridad Estados Unidos-Nicaragua. Álvaro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, muy agradecido de la oportunidad de hablar sobre la patria nicaragüense y que Carlos Fernando Chamorro Barrios nos haya antecedido para darnos los últimos informes y situación que está sucediendo en Nicaragua. Perfecto, rápidamente para entrar porque el tiempo nos está alcanzando. Bueno, me interesa saber la opinión rápida, Álvaro. En tu caso particular, tú eres nicaragüense, compartís tu vida en Nicaragua, de alguna forma en Estados Unidos, pero también en El Salvador, ¿no? Entonces, al final, prácticamente las 3 nacionalidades. Pero bueno, ¿ya hay de alguna forma algún efecto en la región tras los tranques prolongados que han habido en Nicaragua? Y ¿hasta dónde puede arrastrar esta crisis de Nicaragua a la región centroamericana? ¿O hasta dónde vamos a ver una situación que se va a delimitar a ese efecto directo sobre la economía, sobre la situación política en la región, o no? Hay un golpe económico que está sucediendo en toda la región, producto del tranque o evitar que los camiones que transportan los productos salvadoreños, hondureños, viajen hacia el sur, o que los productos costarricenses panameños viajen por tierra hacia el norte. Inclusive muchas empresas de transporte público internacional han paralizado sus viajes hacia o pasando por Nicaragua. El golpe económico obviamente va a repercutir en la parte política. La parte política tendrá que reaccionar de una manera activa o proactiva acerca de la crisis que está sufriendo Nicaragua, donde podemos ver que el genocidio, porque no hay ninguna otra manera que llamarla, el genocidio que comete la familia Ortega Murillo supera con creces lo que ha ocurrido en el pasado en la historia centroamericana. Esta es una familia entronizada en el poder.
Perfecto. Eduardo, ¿hacia dónde está apuntando esta situación? Porque ya hay, lo decía Carlos Fernando Chamorro, más o menos 270 muertos, la mayoría de ellos certificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se sugiere ya lo que está acá en juego también, desde luego, ya es un tema de derechos humanos a nivel mundial, pero algunos ya hablan también de Corte Penal Internacional. ¿Cómo se ve entonces, a qué está entrando Nicaragua y cómo lo vemos entonces desde El Salvador? Mira, yo creo que lo que está pasando en Nicaragua tiene todos los vicios de ser una guerra civil no declarada. Si te das cuenta la cantidad de tiempo que ha pasado, los tranques en las carreteras, la inestabilidad política, el hecho de que el país está paralizado económica y comercialmente hablando. Y en ese sentido hay una cantidad de atentados y muertes y daños a la infraestructura que de una u otra forma son constantes y permanentes. Pues prácticamente lo que está pasando es un conflicto interno que no te lo puedo decir armado porque son unos los que tienen las armas, pero los otros no tienen armas y se están defendiendo como de lugar. Y en ese sentido creo yo que precisamente por eso es que los organismos internacionales que tienen que ver con el tema de la estabilidad política y de la institucionalidad democrática en nuestra región, como la OEA, tienen que intervenir de una forma más decidida. Creo que eso le ha faltado también a los organismos regionales que velan por los derechos humanos, que velan por la institucionalidad democrática, por perseverar en la conquista de los más caros intereses que tienen los países, como es la estabilidad y el desarrollo integral, para poder intervenir en Nicaragua en esta situación y poder con alguna metodología lograr llegar a un entendimiento entre las dos partes que están ahora en conflicto. No solo es el diálogo está bien, yo no veo que tenga nada de malo el diálogo, pero el problema es que ahorita no está llegando a ningún lado. Hemos visto cómo este día han atacado inclusive a la conferencia episcopal, a la iglesia, al mismo nuncio que está acreditado en Nicaragua, y en ese sentido, entonces, ¿ante quién se pueden respaldar aquellos que están demandando de una u otra forma que hayan garantías fundamentales? Entonces, por eso es importante que la OEA tenga muchísimo más protagonismo en este conflicto. No solo a través de la CIDH, sino que la visita del secretario general debe ser obligada, y para mí se están dando todas las condiciones para que cualquiera de nuestros países pudiera invocar la Carta Democrática Interamericana y llamar a una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores. Interesante. Mientras tanto, en Nicaragua ha estado circulando una carta de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga. Vamos a ver si la mostramos en pantalla, porque es una carta que firma, se supone, el ingeniero Raúl Alfaro, el presidente de ASTIC, y lo que llama la atención en esa carta es que hay una solicitud expresa al gobierno de Nicaragua, al presidente Daniel Ortega, y ustedes lo tienen en pantalla. Por ejemplo, lo que están solicitando es que se decrete parcial o totalmente el estado de sitio en el territorio de Nicaragua de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Durante esas horas dice que la población tendría que estar recluida en sus respectivos hogares y nuestros transportistas en sus cabezales y camiones se proceda a liberar los tranques. Además, que se permita la circulación de los vehículos retenidos con un salvoconducto de su parte hacia las fronteras. Continúa el comunicado, ¿no? Pero esa carta que se ha enviado supuestamente, pero está con fecha San Salvador 2 de julio. Álvaro, ¿qué es lo que está pasando entonces? Porque bueno, vemos este tipo de planteamientos. Carlos Fernando decía que él esperaba que los gobiernos centroamericanos y particularmente El Salvador tuvieran una posición mucho más enérgica, mucho más definida sobre lo que está ocurriendo en ese país. Pero ahora, bueno, estamos viendo el caso de esta carta que está circulando en Managua, Nicaragua, que tiene esa fecha de 2 de julio. Mira, ¿qué sucede en Nicaragua? Desde el 19 de abril, la patria de Rubén Darío tiene una rebelión nacional por la democracia y la libertad. Una rebelión que tiene su sangre, su alimento en esa juventud que lucha y quiere hacer un cambio en el sistema dictatorial que existe en Nicaragua. La carta del señor Alfaro es una carta que defiende los intereses de los transportistas centroamericanos. Tiene el derecho a defender sus intereses, pero tiene que respetar a esa población que está peleando. Tiene que respetar a la población nicaragüense que está muriendo, señor Alfaro, por la libertad y la democracia que usted vive aquí mismo en El Salvador. Acá en El Salvador nos encontramos con una penosa correspondencia, hablando de cartas,
en la cual el embajador de El Salvador envía una correspondencia a la presidencia de la República que ostenta el dictador genocida, en la cual respalda al gobierno genocida, que es increíble, así como lo señala Carlos Fernando Chamorro, que un gobierno de izquierda esté defendiendo a un genocida que en las puertas del vecindario de los salvadoreños está masacrando a la juventud. ¿Cómo es posible que suceda esto? Esto sucede porque la izquierda mentalmente tiene una subyugación mental hacia lo que son las dictaduras unipersonales tipo Fidel Castro. Una subyugación mental que les impide entender cuando los pueblos se cansan de ser gobernados de manera dictatorial, de manera donde les suprimen los derechos de libertad y democracia, que es lo que ocurre en Nicaragua. En Nicaragua se han suprimido la independencia de las instituciones, la independencia de una asamblea legislativa, la independencia de una Corte Suprema de Justicia. No existen en Nicaragua, son serviles al dictador. Álvaro, pero lo que se está configurando en Nicaragua da espacio para seguir hablando del diálogo, de la reconciliación. El diálogo, en mi manera de ver, desde acá voy a hacer lo que dijo la Iglesia Católica en Nicaragua, que ha sido uno de los sistemas que protege a ese ciudadano que a mano pelada, a mano limpia, está defendiéndose del dictador que los asesina. El diálogo está suspendido, señores. Los señores del COSEP, para terminar de lavarse la cara en Nicaragua, tienen el deber patrio de declarar un paro nacional ya, de inmediato, que saque a la dictadura Ortega Murillo del poder. Porque inclusive a través de las redes sociales podemos ver a los hijos de los dictadores, Daniel Rosario Ortega Murillo, mofándose, burlándose de los asesinatos y las tropelías que cometen las fuerzas que están asalariadas bajo ellos. La izquierda en Latinoamérica, no solamente la de acá de El Salvador, porque estos mismos acontecimientos que nosotros vemos acá, los pueblos se cansan de que les supriman sus derechos. Ocurren en Venezuela. ¿Qué han hecho las instituciones como la OEA, el CIDH? No han pasado de buenas declaraciones y de buenas intenciones. No ha habido una actividad como en los años 60, donde sí intervenían, donde sí tenían mayor poder de actuación. Inclusive, entre los ejércitos centroamericanos hay acuerdos para defender la democracia. Y eso no se ha cumplido todavía. Bueno, nos quedamos en el punto. Tengo que hacer una pausa comercial, Álvaro y Eduardo, porque hay otros temas también que me interesa que los coloquemos en agenda. Este día la embajadora de Estados Unidos en nuestro país ha dado unas declaraciones interesantes que ponen a El Salvador en el centro de la geopolítica. Vamos a una pausa, les contamos después. La embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, James Main, ha expresado preocupación por la influencia de China continental en El Salvador. Pero para no explicarles, hacerles un poco largo el cuento, vamos a escuchar lo que dice la embajadora al respecto. Pero también está surgiendo nuevas potencias como China, que buscan avanzar su propia agenda de expansión económicamente y también militarmente. Las ganancias que se pueden tener a corto plazo traen consigo grandes consecuencias que ponen en peligro valores como la democracia, la transparencia, las prácticas justas de competencia de mercado. A ver, a estas declaraciones solo quiero agregar una línea rápidamente, Eduardo, y me gustaría escuchar la opinión suya porque usted fue viceministro de Relaciones Exteriores y en esto pues creo que es importante leer la letra pequeña, ¿no? Aunque aquí no tan pequeña, aquí parece que ha sido bastante claro, ¿no? Porque dice, China está tratando de encontrar puntos débiles en la región, hay que tener los ojos abiertos a lo que está pasando, que es como un agregado a las declaraciones. ¿Cómo se debe interpretar esto, Eduardo? Bueno, mira, lo que pasa es que tenés que leerlo precisamente frente a lo que es la geopolítica y la geoestrategia que tiene la China continental en la región centroamericana. Ellos intentaron incursionar vía Nicaragua, precisamente, hablando del mismo tema, a través de lo que era la construcción de un canal, que de alguna forma tenían la intención de hacerle competencia al canal de Panamá, cosa que jamás iba a pasar, porque no hay manera de que puedas competir con el canal de Panamá por los costos.
En ese sentido, los costos de construcción de ese canal interoceánico en Managua iban a ser altísimos. Y si no me deja mentir nuestro amigo en común aquí, eso quedó completamente descartado. No fue posible y entiendo que fue una cosa que no pasó simplemente del papel. Pero la influencia china en Centroamérica persiste. Así es como ellos de alguna manera han logrado romper relaciones, hacer que rompieran relaciones los taiwaneses con Costa Rica, ahora exacto. Panamá con Costa Rica y República Dominicana con Panamá con Taiwán y República Dominicana con Taiwán. Claro. Entonces ahí te está probando, y ya no hay que leer la letra chiquita, ahí te están diciendo que les interesa la región centroamericana. Y El Salvador obviamente no es extraño para ellos. Ahí hay una inversión en el puerto de la Unión que está totalmente abandonada, que de una u otra forma precisamente se ha propugnado de toda forma, color y dibujo para que se puedan invertir ahí aquellas inversiones que no han podido ser atractivas precisamente con los ofrecimientos legales que en su momento a través de la Asamblea Legislativa se han venido facilitando para los inversionistas extranjeros. Ya. Y es ahí a donde pues obviamente entiendo, según lo que dice la embajadora, hay interés por parte de un grupo de China continental, y ese grupo de China continental, entre comillas, porque siempre el Estado de China está atrás de eso, para poder obtener la concesión de ese puerto. Ahora, rápidamente, en esto siempre hay un análisis que tiene que ver con la parte comercial y militar. De hecho, son dos palabras que han figurado en medio de este análisis. Pues sí, pero el problema es que, mira, acuérdate que el Golfo de Fonseca siempre ha sido atractivo por su punto y su ubicación geoestratégica en Centroamérica. Claro, claro. Ya en 1914, por el tratado Bryan Chamorro entre Nicaragua y Estados Unidos, El Salvador protesta y lleva a Nicaragua precisamente a un litigio ante la Corte Centroamericana de Justicia de aquel entonces. Y ese litigio lo gana El Salvador, y precisamente esa base naval que se iba a concesionar a 99 años, queda completamente desvinculada. Es por eso que creo que es importantísimo, y nosotros nos hemos atrasado mucho en darle vigencia y darle importancia a las declaraciones trinacionales que se han venido firmando entre los 3 países ribereños del Golfo de Fonseca, para que de manera directa y conjunta podamos nosotros hacer que el Golfo de Fonseca sea una zona de desarrollo y una zona de inversión. Pero lo que pasa es que mientras no tengamos la idea de qué vamos a hacer en ese golfo, por supuesto siempre van a haber potencias que se interesen en ver cómo pueden influir, tanto comercialmente como estratégicamente. Sí. Perfecto, Álvaro, pero entonces, ¿los chinos habrían fallado en el intento de construir este canal en Nicaragua? Pregunto, y entonces eso los ha llevado a replantear un poco su estrategia de influencia en la región, y entonces eso tendría que ver, insisto en la pregunta, tendría que ver entonces el hecho de que ahora el puerto de la Unión se esté planteando en ese escenario y aparezca ahora como un punto estratégico y que sea parte del análisis entonces. Hay dos cosas importantes que ver acá. Hay un tratado transpacífico que se estaba firmando, en la cual los Estados Unidos lo había organizado como una manera de potenciar la riqueza de los países del Pacífico de América para luchar contra lo que es el crecimiento de la economía china, tanto poblacionalmente como con poder industrial. Este tratado fue renunciado por el señor Donald Trump. El señor Donald Trump, ese es un error estratégico. Cuando usted renuncia a participar en los mercados mundiales que usted como potencia prevaleciente en el mundo ha estado generando durante los últimos 60 años de su política exterior, usted provoca que vengan otras potencias con intereses creados a tratar de mediar, intervenir en las decisiones o riquezas de esos países o potencialidades de esos países. Nosotros podemos determinar algo: los gobiernos de izquierda necesitan proyectos faraónicos para sostenerse en el poder. Un proyecto faraónico es algo que simplemente existe en los medios de comunicación, como fue el Canal de Nicaragua. El Canal de Nicaragua fue una de las estafas o intentos de estafa más grandes que se puedan haber tratado de hacer en la misma China, donde un empresario, Wang Jin, con una empresa de papel de telecomunicaciones, se entró a Nicaragua de la mano de la familia Ortega Murillo. Entonces, este proyecto era simplemente papel, no existió. Acá en El Salvador,
que están a elecciones presidenciales para el próximo año, también necesitan proyectos faraónicos para tratar de deslumbrar a un electorado que ya sabe, ya reconoce que este gobierno de izquierda no funcionó como lo prometió. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que nos encontramos? Está tratando de decirnos a todos nosotros, mire, en 9 meses vamos a hacer lo que no hicimos en los pasados 9 años que tuvimos acá. Álvaro, pero ¿cómo se blindan estos países de las tentaciones y de las posibilidades que tienen de la influencia, y en este caso de China continental? Digo, porque con Estados Unidos es un país que El Salvador guarda las relaciones en términos económicas, humanas, que son vínculos muy fuertes. Entonces, parte de eso lo señaló la señora embajadora, porque lo que fortalece a los países nuestros es la democracia y la libertad, algo que no existe en China. En China usted no tiene libertad de expresión en internet como usted la tiene aquí. No puede expresarse libremente. ¿Cómo blindas a un país como nosotros que requerimos de inversión extranjera? Pues haciendo más atractivo que el inversor extranjero venga a nuestro país a desarrollar este puerto que está semi abandonado, como lo dijo acá el señor Calix, desde hace más de 6, 7 años, que debería de estar funcionando y no está funcionando por la misma inoperancia del estamento político que ha estado mandando en el país en estos últimos años. Entonces ahora viene como panacea, como así, proyectos faraónicos, señores, a la vista. Mire, vamos a desarrollar zonas económicas individuales que se requieren. Sí, inclusive ya existen aquí en El Salvador varias zonas económicas que están acá ya funcionando. Están en el lado de Lourdes Colón, están allá por el lado del aeropuerto, sí, que sería las zonas francas. Correcto, ya están funcionando. Pero a propósito, solo porque vamos a cerrar este segmento, pero Eduardo, justamente las declaraciones de la embajadora ocurren en un contexto donde en nuestro país se presenta el anteproyecto de ley de zonas especiales, ¿no? Y se lleva a la Asamblea Legislativa. Y zonas económicas exclusivas. Zonas económicas. Es más largo el título, sí, sin duda alguna, pero bueno, ese es el término general. ¿Cómo entra entonces, y ahí sí, el puerto de la Unión? Bueno, lo que pasa es que, mira, estos son ensayos que se realizan y que se han probado exitosos en otros países, a donde darle una connotación especial a una determinada zona en el país para darles prerrogativas y mejores concesiones a los inversionistas extranjeros para que puedan depositar o invertir en esos lugares con mayor facilidad, han probado ser exitosas en otras partes del mundo. Pero obviamente, ante tu pregunta sobre qué se puede hacer para evitar esa influencia de China, pues hombre, más inversión precisamente de nuestros aliados, de ver cómo podemos nosotros hacer más atractiva la inversión para que se genere mayor ingreso a nuestro país en concepto de inversión extranjera, que se pueda no solamente echar a andar el puerto, sino que todo lo que conlleva un desarrollo integral de la zona oriental. Pero a eso también el gobierno tiene que ponerle mucha atención, porque no solo se trata de lo que pueden hacer los inversores extranjeros, sino que lo que nosotros como Estado debemos hacer para mejorar precisamente ese clima de inversión. Asimismo, la infraestructura esencial para que esa zona se pueda desarrollar en base a lo que es el núcleo de desarrollo, que es el puerto. ¿Eso de alguna forma entonces sustraería al puerto de la Unión de la posibilidad o de la tentación de que entre entonces en esa lógica de control geopolítico? Es que mira, frente a inclusive la imposibilidad de tener nuevos inversionistas, precisamente porque no es atractivo ahorita, tenés que hacer otro tipo de concesiones, otro tipo de facilidades. Y eso no solamente pasa por China o los Estados Unidos, eso pasa por aquellas navieras que en su debido momento están esperando una mayor posibilidad de generación de facilidades para poder invertir esas grandes cantidades de dinero que se necesitan. Perfecto, tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, dos temas que están estrictamente vinculados, y es la parte de las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México con la reciente elección que ha ganado abrumadoramente Andrés Manuel López Obrador, obviamente un hombre de izquierda. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, a ver, vamos rápido. Les decía, ayer hubo elecciones en México, ha ganado de una forma abrumadora Andrés Manuel López Obrador a través de Morena, que es la coalición que formó.
Se ha declarado admirador de los Castro, pero también ha dicho que no va hacia una dictadura. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que le espera a México? ¿Qué le espera la relación Estados Unidos-México? Y en medio de esto, entonces, ¿cómo entra, por ejemplo, el caso de las políticas migratorias de Donald Trump, que está mandando las señales hacia ese país también, pero también hacia El Salvador, Eduardo? Y en un contexto donde la embajadora norteamericana ha hecho estas declaraciones acá y uno dice, bueno, pero ¿qué estamos viendo con el tema de las políticas migratorias? De repente uno parece que observa como algunas posiciones encontradas en esto, ¿no? Entonces, porque cada vez más Estados Unidos endurece las leyes migratorias. Entonces, ¿cómo vincular todos esos elementos de lo que está ocurriendo en lo que antes se consideraba el patio trasero de Estados Unidos? Bueno, mira, William, primero hay que leer bien qué es lo que puede hacer Andrés Manuel López Obrador con un gobierno de 6 años ante un sistema cautivo que tiene más de 80 años de existir, porque si lo vemos desde el punto de vista de que fueron 71 años de poder del PRI de manera continua, en el 2000 se rompe esa inercia, asume el PAN con Fox, y Fox en 6 años y Felipe Calderón Hinojosa con otros 6 años no pudieron frente a ese sistema, y es muy poco lo que pudieron ellos variar. Ahora se encuentra frente a un nuevo gobierno que es de izquierda, pero que está vinculado íntimamente a muchos compromisos con los Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido, con un sistema que de una u otra manera está cautivo frente a los compromisos internacionales que tiene México con el mercado más grande del mundo, que en este caso son los Estados Unidos y segundo Canadá. ¿Tú sabes cuánto es la relación comercial que tiene México y Estados Unidos al año? Son 285 billones de dólares. ¿Tú crees que además, compartiendo 3.000 kilómetros de frontera común con los Estados Unidos, Andrés Manuel va a poder hacer mucho para decir, no, yo voy a ejercer una política exterior muy distinta a los Estados Unidos y me voy a vincular con otras potencias? Pues sí puede tener una declaración de intenciones muy noble, pero no va a poder tan fácilmente desconocer los compromisos. Y es interesante, ¿no? En ese sentido considero yo que México y Estados Unidos ahí, además históricamente, están vinculados por una gran cantidad de factores. Y uno de esos factores no solamente el tema migratorio, porque efectivamente lo es, sino que ahora son los compromisos de socios. Claro, y hay un dato interesante, porque Andrés Manuel López Obrador tiene un gabinete compuesto prácticamente, es la oferta que ha hecho, ¿no? La propuesta de un gabinete compuesto por más del 50% mujeres, pero ha sido muy conservador en su planteamiento sobre otros temas, por ejemplo, que tiene que ver con el aborto. Por ejemplo, o sea, es un tema que lo ha hecho prácticamente a un lado. Entonces ahí se habla de un poco de las contradicciones. Mira, lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo en su campaña durante todo este tiempo, él va a privilegiar varios sectores, empezando porque precisamente él ha dicho, y lo dijo en su discurso de inauguración, cuando se anunció el triunfo de él, de que efectivamente él va a trabajar para los pobres prioritariamente. Sí, pero también lo primero que hizo fue visitar a la empresa privada. Y la empresa privada la necesita sí o sí, porque precisamente si no, no tienen los ingresos necesarios para poderle dar esas políticas de asistencialismo que como jefe de gobierno en el pasado también otorgó. Pero eso no quiere decir que por último va a lograr desconocer todo lo que de alguna manera México ha avanzado también en su relación comercial y estratégica con Estados Unidos y con Canadá. Por eso es importantísimo que no descuidemos eso, porque no puede tan fácilmente decir yo desconozco eso y me voy a ir a coquetearle a otro tipo de países. Jamás lo va a poder hacer. Interesante. Para cerrar entonces, Álvaro, ¿cómo ves el análisis en esta situación de lo que está pasando en México? ¿Cómo lo vinculamos los tres elementos? La política migratoria de Donald Trump, lo que ocurre en México, pero también lo que está diciendo el embajador en nuestro país. Mira, hay un choque de personalidades que viene cerca. AMLO tiene una personalidad muy fuerte, bastante agresiva, gritón, igual que Donald Trump. Así son personalidades fuertes que imponen su gusto de dominar a las personas o los países en forma personal. Eso es lo que ellos están haciendo ahorita. Pero los señalamientos económicos que el señor Calic declara son puntuales. Es un comercio de billones de dólares al año. Además de eso, la parte migratoria
Esto puede provocar, si usted corta el cordón umbilical de México exportando hacia los Estados Unidos, usted va a provocar desempleo en México. Provocar desempleo en México significa más migración hacia los Estados Unidos. Entonces es un juego de equilibrio de esas personalidades en las cuales la sección migratoria tiene que ser negociada de diferente manera, como lo están haciendo ahorita. No son solamente intereses de países, sino que también de las familias. Separar a las familias es un crimen que se ha cometido, se está tratando de rectificar y esperemos que lo logren cuanto antes y suspendan la política de separar a las familias. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Álvaro, por compartir. A tu orden. Muy amable, muy gentil. Gracias, Eduardo. William, muy amable. Un gusto, encantado. Bueno, perfecto. De esta forma terminamos 8 en punto. Nos vamos a ver mañana, siempre, a las 8 en punto. Buenas noches.